¿Qué es la vida? Quizás algunos de nosotros nos hemos hecho alguna vez esta pregunta en busca de un sentido filosófico, pero muy aparte de que nos hayamos hecho esta pregunta o no, todos estamos inmiscuidos con ella. La pregunta sobre qué es la vida cobra mayor importancia cuando enfrentamos una situación difícil y dolorosa. Y aparte de preguntarnos el qué es, nos preguntamos el porqué de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Esta pregunta que puede ser un punto crucial para muchas personas y debería ser parte esencial de la enseñanza que se da a cualquier ser humano. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo debo vivirla para ser más feliz y para no cometer tantos errores? Mis relaciones interpersonales, en mis emociones y de manera profesional. ¿Cómo debo afrontar las situaciones complejas de la vida? Después de todo lo que existe tiene un propósito. Desde el universo, el mundo, el hombre y hasta todo lo que te rodea tiene un propósito. Y es que cuando descubres que hay un propósito, encuentras el sentido. Para comenzar, sería bueno considerar que la vida es algo que se nos otorga, que no es un producto o servicio que adquirimos por nosotros mismos. Para quienes creemos en Dios, consideramos que es un regalo de Él, un periodo de tiempo en el que el ser humano puede descubrir el mundo, aprender, reír, amar, realizarse y trascender. Ahora, considerando el aspecto del cómo vivir, imagínate que tuviéramos una aplicación que nos permitiera trazar el andar de nuestra vida, pero del aspecto emocional, que podríamos ver nuestro nivel de madurez para afrontar los conflictos con los puntos donde hemos disfrutado plenamente de la vida, los sinsabores y sinsabores. Quizás tendríamos un mapa muy curioso de todo lo que hemos ido y venido, de los puntos en que nos hemos detenido por mucho tiempo de manera consciente o inconsciente, de cómo escapamos de un lugar a otro y de cómo corrimos a veces hasta sin ningún sentido de un lugar a otro. La vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y de propósito. Viktor Frankl. Y entonces, ¿cómo se debe de vivir? ¿De qué manera puedo tener relaciones más sanas, más duraderas? ¿Cómo es que puedo alcanzar la plenitud? Lo primordial es encontrar el sentido a la vida. Así como primero identificamos para qué fue creado tal o cual cosa, debemos encontrar el propósito de nuestras vidas, de mi propia vida, y es que cada persona puede decidir libremente lo que será su existencia en esta tierra y en qué nos convertiremos en el próximo instante. Viktor Frankl decía que el sentido de la vida se descubre, no se puede inventar, y tenía mucha razón. Fuimos dotados con muchas capacidades y cualidades, y lo que para mí puede ser un propósito y pasión en la vida, para otra persona no lo es. Pero es muy importante que ese motivador no sea ilusorio y autodestructivo al final. ¿Recuerda la película La vida es bella de Roberto Benigni? La película está basada en hechos reales, en las memorias de Rubino Romero Salmoni, un judío italiano, superviviente de los campos de concentración de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Él menciona que el frío te comía los huesos, el hambre que hacía chirriar los dientes durante el sueño, el cansancio infinito y sobre todo el miedo, más fuerte que todo. Pero la crueldad y la locura humana no pudieron con él. Pasó 7 meses en los campos de exterminio y pudo escapar milagrosamente. Se reencontró con sus padres al salir de ahí, pero no con sus hermanos, quienes fueron asesinados por los nazis. Rubino dijo: nunca se abandona por completo el campo de concentración, porque el campo lo había doblegado, pero no había roto su ser. Benigni se inspiró en el libro de Rubino, Derroté a Hitler, para hacer la película, y Benigni decía de Rubino: podría decir que tenía un aspecto feliz, que en su modo de ser, de presentarse, había un lado cómico especial. Rubino encontró un sentido en su vida. Aún en esos momentos de los campos de concentración nazi, cada día luchaba de alguna manera u otra, física, mental y espiritualmente, para salir de ahí, para estar en un lugar mejor, para encontrarse con su familia, a pesar de saber que sus hermanos ya habían muerto y que podría sufrir la misma suerte. Pero ¿qué es lo que hace que una persona pueda ser descrita como feliz a pesar de vivir circunstancias tan adversas y terribles que vive? Al día de hoy vemos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y a nuestro alrededor más gente que peleamos por detalles insignificantes. Tratamos de resolver los problemas de forma violenta. Nos duele y nos molesta no solo lo propio sino hasta lo ajeno.
Nos sentimos con la libertad de opinar y juzgar de lo que no nos compete, maximizamos los detalles sin sentido y minimizamos los que ennoblecen al ser humano. Nos ofendemos por todo. No nos importa más que mantener un estatus pseudointelectual y cultural sin reconocer que nos podemos equivocar. Nos fanatizamos y defendemos ideales políticos, sociales y religiosos sin escuchar antes si hay verdad y razón en ello. Cada vez hay menos gente amable y tolerante. Cada vez hay menos personas con disposición de entender y ayudar a los demás. Hacemos viral las equivocaciones y los desaciertos, haciendo burla de ello, pero cuando se trata de reconocer logros ajenos, siempre estamos dispuestos a buscar la paja olvidando la viga en el propio. El problema no queda ahí. El estrés, la depresión y la ansiedad son trastornos emocionales cada vez más comunes, incluso en personas cada vez más jóvenes, en adolescentes y hasta en niños. Sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a vivir sin sentido. Cada día se ha convertido en una carrera continua por hacer y deshacer, por llegar primero, por conservar un lugar, por ser reconocidos, por mantener nuestra postura sin importar que pueda estar equivocado. Pero en realidad no alcanzamos la plenitud del ser. Se nos enseñó en la escuela el saber, pero no la importancia del llegar a ser. Si te pones a pensar, muchas de las personas que viven de manera más feliz y plena afrontan las adversidades de manera diferente a muchos otros. Las aceptan de manera más ligera, sin tomar las cosas de manera personal. Incluso se ha observado que superan mejor las enfermedades y hasta tienen una vida más longeva que el promedio. A todos nos ha pasado que hay días que no sabemos ni para qué desperté. Pareciera que no hay propósito, solo tareas y obligaciones por realizar. Y entonces pasa un día y otro día más. Y parece que nada tiene sentido y solo cumplimos con nuestro trabajo y tareas cotidianas. Y todo lo hacemos como por costumbre, sin sabor, con cierto hastío, y quizás hasta te puedas llegar a preguntar, ¿qué sentido tiene hacer esto o aquello? ¿Por qué me tocó vivir esto? Y en esos momentos de aburrimiento, sin sabores y hondo pesar, en una búsqueda de algo que nos haga sentir lo mejor posible, nos enredamos en ciertos problemas, relaciones insanas, problemas familiares, infidelidades, bajo rendimiento escolar o en el trabajo, poca o nula comunicación con nuestros seres queridos. Tal vez caemos presa de adicciones como el consumo de alcohol, tabaco, drogas. Posiblemente nos empieza a surgir ciertas enfermedades que solo nos hacen sentir aún más desdichados. Todo esto por mencionar algunos de los problemas más comunes, pero ¿hasta dónde tendremos que llegar para estar mejor? ¿Qué tenemos que hacer para que cada día al despertar haya un anhelo en nosotros por vivir un día más y de manera más plena? ¿Acaso tengo que tocar fondo para querer realmente vivir y disfrutar de la vida? ¿Depende de la situación que se vive en el mundo para que yo me sienta bien, mal o regular? ¿Y qué hacer para que las horas se pasen volando, hagamos lo que hagamos, de tal manera que hemos disfrutado de ese día y todo lo que hicimos en él? Que a pesar de que alguien cerca de nosotros pudo haber tenido una mala actitud, para nosotros fue algo solo transitorio. ¿Y en dónde está la diferencia para que cada noche pueda ir a descansar con la tranquilidad que he hecho todo bien y tenga paz? Y sí, quizás decirnos a nosotros mismos, como lo decía Alberto Cortés, qué suerte he tenido de nacer. Si bien no elegimos por nosotros mismos existir o no existir, el ejercicio de la libertad es algo que nos compete a cada uno de nosotros, y eso será lo que determinará la forma de mi existencia, la forma en que viviré, la forma en que yo decido vivir. Toma un momento y pregúntate y reflexiona. ¿Cuál es tu motivo para despertarte cada mañana? ¿Cuál es tu actitud del día de hoy hacia la vida? ¿Cuál es tu actitud hacia el trabajo, hacia tus semejantes, hacia tu familia, hacia tu cónyuge, hacia tus hijos? Cuando piensas en plenitud, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Sabes que la vida, sea de cualquier individuo, no importa quién, requiere un esfuerzo tanto para disfrutarla como para salir de las situaciones más críticas por los que puede pasar, pero sobre todo para encontrar el sentido a la vida. La verdad es que en la medida en que tenemos un motivo y sentido por la vida, es que podemos disfrutarla. En este video será imposible determinar por completo el sentido de nuestra vida, pues no es algo que se descubra en unos minutos. Para ello se requiere tiempo, disposición, introspección, apertura
generosidad hacia uno mismo y hacia los demás, aceptación, perdón y ser auténtico, por mencionar algunos puntos. Pero lo que deseo es que este sea un aliciente para que confirmes o encuentres ese sentido de tu vida, así como la mejor manera en que la puedas vivir. Ahora bien, considera que para cambiar las cosas se debe tener en cuenta lo siguiente: conocerse y valorarse. Quizá no hemos logrado valorarnos y saber cuán importantes somos en realidad. ¿Conoces tus puntos débiles en tu forma de ser? Todos los tenemos. El problema es que poco los reconocemos y los afrontamos para convertirlos en fuertes, y en su lugar los escondemos y hasta los negamos, y salen a relucir cuando menos lo deseamos y de las formas menos esperadas. Lo importante es reconocerlos y trabajar en ellos con nuestra inteligencia emocional. Por otro lado, ¿sabes cuáles cualidades tienes y cómo esas cualidades te hacen único o única y pero tan especial? ¿Y cómo es que el valor de tu persona puede ayudar a alguien más en esta vida? Cambiar nuestra actitud. Podrás quedarte sin nada en la vida, pero tu carácter, tu actitud para afrontar las cosas, nadie te las puede arrebatar. Finalmente, es lo único con lo que vamos a llegar al último de nuestros días. Nada más nos vamos a llevar, solo nuestro carácter. Y es lo que finalmente muchos van a recordar de nosotros. ¿Te has preguntado por qué hay personas que aun cuando parece que todo está en su contra, aún ahí hasta parece que hacen un chiste y pueden decir, pues ni modo, vamos a seguir adelante? Pareciera que nada puede hacerlos enojar, nada puede derrumbarlos ni hacerlos menos. De alguna manera u otra, han aprendido a darle la adecuada importancia a las cosas y a considerar que lo más importante en la vida es la persona y su bienestar. Su actitud determina la forma en que afrontará las cosas, no la circunstancia. Buscar un motivo. Quien carece de motivos personales para cualquier cosa simplemente termina viviendo vida de los demás, estudiando carrera que alguien más le dijo, viviendo de chismes, de experiencias de otras personas, de sueños y anhelos de otros. Pero tarde que temprano se da cuenta que en sí no tiene nada. Por ejemplo, hay relaciones sentimentales en que uno depende de los motivos del otro, de las realizaciones del otro, y cuando le falta a su pareja, se siente tan solo que se siente menos que la nada. No solo le extraña, sino que se destruye emocional, mental y físicamente. Depender de Dios. Nos transformamos por aquellos que admiramos. Cuando admiramos y adoramos a Dios, tendemos a ser más semejantes a Él en su forma de ser, en amor, en bondad, en honestidad, consideración a los demás. Además que cuando tú respetas a un ser superior, puedes respetar a los que son iguales a ti. Pero cuando no respetas a alguien superior a ti, ¿por qué tendrías que respetar a tus semejantes? Y no se trata de religión. Debemos entender que el hombre es un ser que se compone de elementos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Tenemos necesidades físicas: ejercicio, alimento, descanso; mentales, aprendizaje, comprensión, razón; emocionales, satisfacción, alegría, paz, amor; y espirituales. Creemos en un superior a quien acudimos como puntos de origen, camino y destino, sobre todo cuando nos damos cuenta que no podemos hacer muchas cosas por nosotros solos. Por ejemplo, sanar enfermedades, entender situaciones especiales, la consagración, la crisis, la muerte. Y en esos momentos donde nuestro espíritu requiere ayuda, entendemos que dependemos de Dios. Y lo quieras aceptar o no, en Él la vida cobra sentido. Considerar que el ser humano es un ser complejo, aparte de que por sí algunos todavía nos volvemos más complicados y convertimos nuestros manojos de vivencias y emociones en indeseados macramés existenciales, con nudos tan complicados que no sabemos ni cómo se formaron, mucho menos el cómo desenredarlos. Y así como cuando una parte física de mi cuerpo se ha dañado y necesita cuidado y atención especial, y acudo con el doctor especialista según el malestar presentado, de igual manera, en lo que respecta a mis cuestiones cognitivas, emocionales, es sano acudir al especialista, con un psicólogo, pero no motivadores o coach de vida, sino especialistas que han estudiado durante años y de forma rigurosa y sistemática todas las cuestiones relacionadas con la psique humana. El psicólogo no es y nunca será un mago de la conducta o la mente. No va a resolver tus problemas con un échale ganas, ya mero, no te desanimes. Nada de eso.
En realidad es quien en un proceso metodológico y bien estructurado te va a ayudar a encontrar respuestas a tu personalidad, a los procesos de conducta que a veces no entendemos ni por qué somos así. Y que en ese manojo de emociones, sin saberlo, nos complicamos más y más. Y bien, es necesario comprender que la plenitud y la felicidad no es un lugar, sino una forma de vivir. Es un estilo de vida. ¿De qué manera deseas vivir este día? ¿Y de qué manera será el resto de tus días? Posiblemente estés viviendo una situación delicada en tu vida, alguna terrible enfermedad, una relación que se está quebrantando, la pérdida de un ser querido, una gran deuda económica o la pérdida de un patrimonio. O tal vez la muerte de un ser amado. Para bien o para mal, a pesar de esas circunstancias, la vida sigue. Cada día sale de nuevo el sol y basta cada día su propio afán, pero la vida sigue y no depende de mí detenerla, sino aprovecharla y disfrutarla. El tiempo nunca vuelve. La diferencia radica en tomar la decisión para hacer de mi vida algo diferente. El día de hoy te invito a que te des más que un solo momento, que puedan ser 10 minutos, una hora o quizás el tiempo indefinido que uno se lleva desde el tiempo en que se acuesta, que uno se queda dormido, y que consideres cuál es el propósito y sentido que hay en tu vida. A que te valores, consideres cuán bella puede ser la vida y lo mucho que podemos hacer para disfrutarla en todos los sentidos. Te recomiendo que en lo que hayas reflexionado lo apuntes en un cuaderno especial, que sea una especie de libreta de reflexiones, logros y agradecimientos, introspección, donde primeramente pongas sobre lo que hoy hemos hablado y que asimismo te sirva para un registro testimonial de tu vida. El camino que se emprende para vivir en plenitud no es un camino fácil, pero no por ello se debe dejar de recorrer. Quizás alguien te pueda decir, ¿cómo es posible que tú quieras cambiar? No te preocupes por ello, tú enfócate en lo tuyo, que hay mucho por hacer y por disfrutar en esta vida. Que Dios te bendiga.